Ahora vamos a comenzar con, ya vimos documentos de Write, cálculos, libros de cálculo con Cal, y ahora vamos a ver presentaciones como lo que ustedes por ahí conocen como PowerPoint, ¿sí? Fíjense que yo abrí el LibreOffice, nosotros ya trabajamos con la primera herramienta, la segunda vamos con la tercera, ¿sí? En este caso, una vez que yo selecciono esta herramienta, me permite seleccionar algún tipo de diseño. Voy a elegir algún tipo de diseño, cualquiera de ellos, y voy a abrir, ¿sí? Fíjense que me presenta dos diapositivas, ¿sí? Y todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que colocar dentro de un cuadro de texto, ¿sí? En este caso me presenta esta diapositiva con un espacio para colocar viñetas y una imagen. No lo voy a usar, entonces solamente hago clic y borro, delete o suprimir, ¿sí? Este puedo utilizar, voy a colocar acá adentro para poder escribir, voy a poner herramientas de LibreOffice, ¿sí? Y después, si acá quiero colocar otro texto más, lo que voy a hacer es voy a ir a la barra de menú, insertar, cuadro de texto. Todo lo que yo quiera colocar lo voy a poner en el cuadro de texto. Voy a poner, por ejemplo, planilla de cálculos y procesador de texto. Como ustedes ven, no entra acá, pero es porque tengo que agrandar, hacer un clic acá en el cuadro y agrandar, ¿sí? Después voy a poder poner en cualquier lugar. Yo generalmente cuando quiero centrar esta información, ¿sí? Lo pongo bien hacia un lado, bien hacia el otro, ¿sí? Y fíjense, en este caso yo no estoy teniendo en la barra de herramientas, ¿sí? Las herramientas que son para trabajar con el texto, ¿sí? Por ejemplo, negrita, cursiva, alineaciones, no estoy viendo acá. Pero lo puedo agregar en la barra de menú formato ver. Acá dice barra de herramientas y acá tengo todo lo que puedo colocar en la barra de herramientas. En este caso, yo lo que necesito es poder trabajar con el texto, con el formato del texto, ¿sí? Entonces lo vamos a buscar acá, dice formato de texto. Hago clic acá y veo que acá me apareció en este espacio, ¿sí? La barra. Hago un clic ahí y bueno, ahí puedo colocar en negrita, puedo aumentar el tamaño de la letra o disminuir el tamaño de la letra, todo lo que nosotros hacemos con el procesador de texto y la planilla de cálculo, ¿sí? Este otro texto lo puedo centrar, como ustedes pueden ver acá, puedo centrar, puedo trabajar con las alineaciones. Yo voy a marcar y también puedo, por ejemplo, colocar viñetas. Todo lo que nosotros hacíamos, ¿sí? Podemos hacer acá también. En esta primera aproximación con esta herramienta vamos a ver las nociones generales, ¿sí? Bien, acá tengo otra herramienta más, otra diapositiva, perdón, la segunda diapositiva. Si yo quisiera mantener este formato por alguna cuestión, yo solamente hago clic acá con el botón derecho, copiar, y acá también botón derecho, pegar, y me duplica, o control C, control V también, y me va a duplicar, ¿sí? Bien, en este que yo no tengo ni un cuadro de texto, puedo insertar el cuadro de texto tranquilamente, otro cuadro de texto más. Puedo copiar voy a copiar con el botón derecho, copiar o control C, y voy a venir y voy a colocar acá, voy a borrar y voy a colocar el mismo título acá. Me apareció como en blanco. Voy a cambiarle el color, ¿sí? Le voy a poner acá en rojo, ¿sí? Ahí está. Puedo copiar. Le voy a dejar ahí como está. Había copiado y pegado, ¿sí? Bien, y ahí podemos ir agregando, ¿sí? Lo que nosotros queremos. También puedo mover para arriba, puedo mover para abajo, ¿sí? Puedo colocar acá que sea la carátula nada más, ¿sí? Que esté acá en el medio. Puedo insertar algunas formas también si quisiera. Todas estas formas que están acá ustedes pueden insertar imágenes también, ¿sí? Hay un montón de cosas que podemos hacer acá. Vamos a ir de a poco, ¿sí? Lo que vamos a ver también acá es que nosotros podemos trabajar con las animaciones de estas diapositivas. ¿Qué tenemos acá al costado? Yo voy a hacer clic en esta flechita, ¿sí? O puedo hacer, fíjense, cuando la flechita acá se pone así, lo puedo estirar un poquitito más, ¿ven? Para poder ver. Bien, ¿qué podemos hacer acá?
Fíjense, acá dice transición entre diapositivas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo yo voy a ver el pase de una diapositiva a la otra? Puedo elegir algunas, por ejemplo, voy a elegir esta rueda, ¿sí? Voy a elegir varias como para que ustedes vean y vayan probando nomás, ¿sí? Voy a elegir esta otra rueda al revés. Voy a elegir este que es una barra, ¿sí? Voy a elegir este que es una cuadrícula, ¿sí? Y voy a hacer clic acá en diapositiva. A ver, perdón, en diapositiva. A ver, no lo estoy encontrando acá. Iniciar presentación, perdón. Pase diapositiva, iniciar presentación. Y ahí vamos a ver cómo aparece. Vamos a ver cómo aparece la segunda. Cada vez que hago clic con el mouse aparece la tercera. Y aparece la cuarta. Cada vez que hago clic con el mouse, ¿sí? Pero también, ¿qué puedo hacer? Aparte de ver las transiciones entre las diapositivas, ¿sí? En este icono de acá abajo, ¿sí? Yo voy a ver las animaciones de los objetos que tengo dentro de la diapositiva, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, voy a tocar este objeto y le voy a hacer clic acá en más. ¿Qué tipos de animaciones podemos tener? De entrada, de énfasis, de salida, de trayectoria, efectos. Yo, por ejemplo, voy a hacer una de entrada, ¿sí? Y voy a poner, por ejemplo, no sé, rombo, ¿sí? Y cuando hago clic con el mouse aparece así. Yo voy a poner volar, ahí, ¿ven? Y ahí aparece. También yo puedo hacer que la duración, ¿sí?, sea un poquitito más, unos segundos más, ¿sí? Y que vaya un poquito más lento también. Voy a hacer clic acá en este botón para presentar y ahí vamos a ver cómo aparece, ¿sí? O puedo poner, por ejemplo, círculo, ¿sí? Ahí voy a ver cómo aparece. Voy a ir nuevamente a pases diapositiva y voy a iniciar la presentación. Fíjense cómo va a aparecer el texto, ¿sí? Ahí hice clic con el mouse y ahí aparece. Bueno, es muy rápido, ¿sí? Voy a presionar escape para salir de acá. Pero también, ¿sí?, puedo elegir, esto es cuando yo abro, ¿sí?, y aparece. Puedo elegir otro, agregar otro más, que sea, por ejemplo, de énfasis. O sea, que yo quiero resaltar algo, ¿sí? Por ejemplo, cambiar el color de relleno, aumentar y reducir, por ejemplo. ¿Ven? Quiero hacer énfasis en eso, ¿sí? O girar una parte para hacer énfasis en una parte del texto en particular, ¿sí? Y también puedo agregar otro efecto más que puede ser, por ejemplo, de salida, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, no sé, voy a poner volar hacia afuera, ¿sí? Y voy a presentar. Vamos de vuelta a presentar. Entonces, fíjense, primero hago un clic con el mouse y aparece. Hago un clic con el mouse y hace énfasis. Hago un clic con el mouse y desaparece. Esos son los efectos que yo le puedo poner, ¿sí? Acá le puse los 3 para que ustedes vean. Vamos a la segunda diapositiva. Lo mismo voy a agregar un efecto de entrada, ¿sí?, que aparezca ahí. Y a este le voy a agregar un efecto, por ejemplo, de énfasis, ¿sí? Cualquiera. Después ustedes miran, ¿sí? Transparencia, por ejemplo. ¿Ven? O girar, para que ustedes vean el énfasis, ¿sí? Vamos de vuelta a pase de diapositivas, iniciar presentación. Tenemos nuestra primera diapositiva que va a aparecer ahí. ¿Ven? Hacemos un énfasis y luego se va. Vamos a pasar a la segunda diapositiva, ¿sí? Aparece, hago un clic y hace un énfasis y pasamos a la segunda diapositiva, ¿sí? En esta, voy a presionar escape. En esta primera actividad que vamos a hacer, acá voy a mover de vuelta, ¿sí? En esta primera actividad que vamos a hacer es reconocer la herramienta, nada más, ¿sí? Entonces, yo les voy a dejar a ustedes un modelito y ustedes tienen que hacer ese modelito, ¿sí?, con el texto que yo les voy a pasar, ¿sí? Como ustedes prefieran, agregándole lo que ustedes prefieran, ¿sí? Si bien es muy básico, esta actividad es solamente para reconocer la herramienta, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, acá tenemos el baldecito. ¿Qué pasa si yo toco este baldecito?
En este caso, como es un texto, no pasa nada, pero si hago un cuadro, ¿sí? Puedo pintar ese baldecito, ¿sí? Puedo agregar, por ejemplo, objetos, puedo colocar una flecha, ¿sí? Puedo colocar distintos tipos de objetos, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, esto es son como llamadas, donde ustedes pueden colocar acá adentro texto también, ¿sí? Hago doble clic y escribo acá un texto, ¿sí? Vamos a ir probando algunos objetos. Fíjense, estos tienen un poquito más de diseño, ¿sí? Acá tenemos otros tipos de objetos, ¿sí? En esta primera actividad lo que vamos a hacer, bueno, acá también, una vez que tengamos el objeto, por ejemplo, acá lo que podemos hacer cuando hacemos clic acá, en este me va a permitir ver las esquinitas y yo puedo ir rotando, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, voy a colocar, bueno, ahí me roto. Voy a volver para atrás, siempre la flechita para atrás, todo lo que ustedes necesiten, ¿sí? Por ejemplo, ahí lo que voy a hacer, voy a borrar voy a borrar esto, ¿sí? Lo que voy a hacer, por ejemplo, es colocar al frente o atrás. Fíjense que con esta herramienta, ¿sí? Que tenemos acá, a ver si me permite, ahí está, me permite poner adelante del objeto, ¿sí? Atrás del objeto, ¿sí? Al costado, ¿sí? Del objeto. Bien, entonces, en este primer trabajo práctico que yo les voy a dejar, ustedes van a hacer una presentación de unas diapositivas y lo van a subir al aula virtual, ¿sí?